Historias del automovilismo. Hoy vamos a repasar los 13 diseños más extravagantes y locos de la Fórmula 1. A lo largo de la historia de la competición reina del automovilismo, los diseñadores se han estrujado las neuronas buscando algún modo de arañar más centésimas al crono. En muchas ocasiones sus ingenios dieron buenos frutos, en otras muchas no tuvieron ningún resultado y en algunas otras se convirtieron en el hazmerreír del paddock. Hoy les voy a contar 13 ejemplos de esta última categoría en un orden cronológico. Y comenzamos en el año 1968. Les presento al Brabham BT-23C, el protoavión. Aunque parezca uno de los prototipos de avioneta diseñados por los hermanos Wright a finales del siglo XIX, en realidad es un Fórmula 1. En 1968 aparecieron los primeros alerones en la Fórmula 1 y aunque se conocía que mejoraban el rendimiento, como se puede comprobar, aún faltaban muchos años más de ensayo y error para convertirlos en la delicada pieza de ingeniería que son, a la fecha de hoy. Lo bueno de este diseño es que si no funcionaba como pieza aerodinámica, luego podía reaprovecharse como una bella estantería. Saltamos al año 1969 y vemos al Brabham BT-26 y siguen buscando. Cuando el alerón anterior ya estaba donde le correspondía, en el salón de alguien, siguieron puliendo el diseño de los alerones, cada vez acercándose más a su destino, pero, como se puede apreciar, estaban aún muy lejos. La aerodinámica no era el peor de los problemas de Brabham, en todo caso, sino que era el horrible motor Repco 860 lo que fastidiaba sistemáticamente las carreras. Eso a pesar de las apariencias. 1971, el Brabham BT-34, pinza de langosta. ¡Oh! Brabham, ¿qué no probaban ellos? Tenemos mucho para aprender de la naturaleza. Esa era la máxima. Le dio que pensar a Ron Tauranak, que diseñó un monoplaza con radiadores gemelos montados delante de cada una de las ruedas delanteras. El éxito del coche fue como mínimo irregular. Solo cosechó 7 puntitos en esa temporada y cuando Graham Hill consiguió sacar lo mejor del coche para conseguir una meritoria victoria en Silverstone, esta era una carrera fuera de campeonato y los puntos no se sumaron al triste balance final. El extraño diseño fue el canto del cisne, o en este caso de langosta de Tauranak, el genial diseñador de Brabham desde 1962, que aquel año sucumbió a las presiones económicas y vendió el equipo a Bernie. Claro, hablamos de Bernie Ecclestone. Entonces, un expiloto fracasado y manager de pilotos no tan fracasado que iniciaría con la adquisición de Brabham, su ascenso hasta la cumbre misma del poder en la competición. Nos vamos al año 1972. Llegaba el Eifelan tipo 21, apodado Moby Dick. Sí, la gran ballena blanca fue el apodo con el que la prensa bautizaba el March 721, modificado por un diseñador de muebles italiano. Sí, escuchó bien, un diseñador de muebles italiano, Don Luigi Colani. Consiguió juntar un alerón delantero montado sobre el morro con una toma de aire central de extraño aspecto y una especie de periscopio montado enfrente del mismo piloto, que hacía las funciones de retrovisor. El aspecto general del coche era ridículo y no tardaron en descubrir cómo hacerlo más rápido, quitando entonces los accesorios de el diseñador de muebles Don Colani y dejando la carrocería original de March. Año 1975, les presento el March 751-4, apéndices aparatosos montados sobre el alerón trasero. Es una pena porque los chicos de March estaban quedando muy bien en el anterior párrafo, como les decía, pero también ellos tenían ideas de bombero. Por lo menos lo reconocían.
Antes de presentar el coche, Robin Hood dijo a los periodistas: «Os daremos algo para que os riáis». Y no faltó a su promesa. En un tosco intento de mejorar la salida de aire tras el coche, montó unos extraños alerones detrás de los neumáticos traseros. Pese al cachondeo, no le fue tan mal. En aquel momento, don Vittorio Brambilla terminaba sexto, pero aún así terminaron por abandonar aquella vía de diseño. Nos vamos al año 1976, Tyrrell P34, el 6 ruedas. Sin duda, uno de los monoplazas más famosos. A medida que el diseño aerodinámico mejoraba, cada vez se volvía más evidente que las ruedas delanteras eran un incordio para el correcto flujo del aire, de modo que el tamaño de las mismas iba disminuyendo progresivamente. Esto tenía un inconveniente, y es que el coche perdía tracción en el tren delantero. Derek Gardner, diseñador jefe de Tyrrell, dio entonces con una solución estrambótica. ¿Por qué no ponerle 2 ruedas más, también pequeñas y que no enturbien el flujo de aire, pero que en cambio sí generaran más agarre? Era la pregunta que se hacía. Pues funcionó, y en su momento estelar llegaría el Gran Premio de Suecia, donde los dos Tyrrell lograron un doblete, quedaron primero y segundo. El diseño pasó pronto de la risa a la admiración y recientemente fue nombrado el diseño más reconocible en la historia de los deportes de motor. ¡Casi nada! Desgraciadamente, el peso extra que suponía la suspensión delantera y sobre todo el hecho de que Goodyear aparcara el desarrollo de los neumáticos pequeños para centrarse en los de tamaño estándar, lamentablemente le pusieron fin a la idea. Año 1976, Ligier JS5, la tetera. En la primera temporada de Ligier en la Fórmula 1, su diseñador Girard Descourage tenía una obsesión: que su motor no pasara calor. Para conseguirlo, ideó una toma de aire grotescamente grande, que enseguida se convertiría en el centro de burlas de todo el paddock, que le asignaron el nombre de la tetera. Esto hasta que echó a rodar. El diseño solo participó en 3 grandes premios. En 2 de ellos, el coche rodó bien hasta abandonar por sendas averías, y en el que sí terminaron, lograron una excelente 4ª posición. Formas menos aparatosas de ventilar el motor terminaron con este diseño, para desgracia de los patrocinadores, que veían en la ciclopia toma de aire un maravilloso escaparate para todas las marcas. Nos vamos al año 1978, les presento al Brabham BT46B, el coche ventilador. Vuelve Brabham, esa escudería innovadora cuyos diseños a menudo revolucionaban la Fórmula 1. Y este no fue uno de esos casos, y eso que Gordon Murray, su diseñador, lo tenía todo bien pensadito. Montaría un ventilador enorme en la parte trasera del coche para así mejorar el paso de aire por debajo del mismo, y mediante el efecto Bernoulli incrementar el apoyo global del monoplaza. Brillante, ¿verdad? Pues no. Se le pasó por alto el pequeño detalle de que la FIA prohibía el uso de dispositivos aerodinámicos móviles, y el coche fue descalificado tras ganar el Gran Premio de Suecia. 1978, McLaren M26. ¿Por qué no poner un alerón delantero? Sobre el alerón delantero, pese a ser un artilugio aparentemente diseñado para entorpecer la visibilidad del piloto, respondía precisamente a las quejas de James Hanna del tremendo subviraje que padecía el coche. Tratando de sacar agarre en el tren delantero, de cualquier modo, añadieron un alerón adicional que debería proporcionar más apoyo. ¿Y saben qué? ¡No funcionó! Y el aparatoso y molesto diseño solo corrió en el Gran Premio de España de aquel año 78. Año 1979, Ainsin N179. ¿Es una mandolina de cocina? ¿O es una escalera de mano? No, es un radiador. Así es. En un contexto en el que los diseñadores se rompían la cabeza para buscar formas de refrigerar el motor sin comprometer la aerodinámica, en Ainsin decidieron tirar por el camino del medio y recuperar una tradición del pasado.
radiador delantero. No salió del todo bien, porque los pilotos se abrazaban al tragarse todo el calor de los radiadores de agua y aceite, y tanto sacrificio no tuvo recompensa, puesto que terminaron la temporada sin un solo puntito. 1982 tenía que aparecer Ferrari. Claro, la Ferrari F126CK. Ahora me enojo y monto 2 alerones. Esto no fue tanto un diseño que buscara mejorar las prestaciones del coche como un pataleo de Don Enzo y la escudería italiana. Pese a las continuadas protestas de Ferrari, la FIA aceptaba que las demás escuderías se aprovecharan de una laguna, una parte gris en el reglamento concerniente al peso mínimo de los coches para sacar ventaja desleal. El director técnico de Ferrari, Mauro Forghieri, decidió entonces hacer lo mismo y tomó las normas que limitaban el tamaño del alerón trasero y las tergiversó a su manera. En lugar de un solo alerón sobre el soporte trasero, montó 2 alerones, uno al lado del otro. Eso sí, cada uno de ellos cumplía el tamaño reglamentario. Gilles Villeneuve fue descalificado, pero Ferrari pudo patalear. El suceso fue tan inolvidable que ni siquiera hemos podido encontrar imágenes al respecto, pero tal vez alguien nos pudiera promocionar una, le estaríamos tan agradecidos como Ferrari cuando la FIA revisó las normas del peso de los monoplazas. Año 1984, Tyrrell 012, alerón trasero en forma de boomerang. Solo duró unas vueltas de prueba, pero bastó para captar la atención de todos los espectadores. El alerón trasero debía generar mayor agarre, y vaya si lo generaba, tanto que la potencia del motor se quedaba corta para bregar con tanto apoyo. La idea fue descartada antes incluso de aparecer en una carrera. Año 2001, Arrows A22, un aleroncito sobre el alerón. Buscando más apoyo en el revirado circuito de Mónaco, Arrows ingenió este aparatoso apéndice. De algún modo extraño, funcionó. Y Jos Verstappen, claro, el papá de Max, terminó la sesión de prueba del jueves más que contento, solo para toparse con el desengaño de que la FIA lo prohibiera por lógicos motivos de seguridad. La infructuosa exploración aerodinámica le costó 160.000 euros a Arrows, una escudería que desaparecería muy poco tiempo después. Y estos fueron los 13 diseños más extravagantes y locos de la Fórmula 1. Dentro de muy poquito, más historias del automovilismo.